pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. No me gustan las matemáticas, creo que es una materia muy complicada para mí, no la entiendo. Creo que depende mucho del profesor o la profesora que tengas, cómo te enseña, cómo te explica, porque solo me pasó un año que me encantó la matemática porque la entendía, porque me salían los ejercicios, que fue con una profesora que explicaba muy bien, pero los demás años nunca entendí, nunca me salieron. Y era algo muy frustrante. Entonces creo que la matemática es más eso, si te salen o te gusta matemática, pero si no te salen es una frustración y por eso a mí no me gusta matemática. Nunca me llamó la atención, ni tampoco ahora, y tampoco me resulta algo fácil, entonces muchas veces en las clases me cuesta el prestar atención. Sí, me gusta lengua porque es una materia que sí me gusta y se me hace más fácil y es más entretenida. Lengua me encanta, es muy divertida y fácil. No es mi materia favorita, pero cuando la tenía la disfrutaba. Me gustaban las clases en las que nos poníamos a leer todos juntos y me gusta también la idea de saber que gracias a esta materia nosotros podemos expresarnos mejor. Las historias policiales, sinceramente, en libros nunca leí una historia policial, pero en películas me encantan, es lo que más me gusta, más todavía si son basadas en hechos reales, me encantan. Me gusta ir sacando conclusiones conmigo misma y a la vez la intriga que te da el no saber cómo va a seguir la historia o cómo se va a llegar a resolver todo. Es una persona que investiga y averigua sobre un caso e intenta resolverlo. Un detective es alguien que busca respuestas ante un problema e intenta solucionarlo. Creo que es eso. Un detective para mí es una persona que es asignada para resolver un caso o una situación mediante la cual utiliza recursos, como por ejemplo pueden ser las pistas, las cuales va obteniendo mientras más va avanzando el tiempo o la investigación. Los enigmas son como frases que describen algo, pero lo describen de una forma muy difícil para que vos trates de resolverlo. Frases que tienen un significado oculto que proponen a alguien a resolverlo. Es sinónimo de problema o de algo que se tiene que resolver. No sé en qué se junta la lengua y la matemática, no sé. Para mi punto de vista no se juntan, pero bueno, claramente investigué y vi que sí se juntaban, pero si me lo hubiesen preguntado sin saber, yo hubiese dicho que no, porque no le encuentro una relación. Yo creo que la matemática y la lengua se juntan en muchos aspectos, pero lo que me acuerdo que me enseñaron es en la métrica de las poesías, en las cuales se necesita mucho de la suma y la resta para lograrlo. Matemática y literatura se han cruzado muchas veces a lo largo de la historia. Hay un encuentro especial entre la literatura policial clásica y los enigmas matemáticos. La resolución de enigmas como un modo de conocimiento del mundo. La deducción como un modo de acercarnos al comprender fenómenos a nuestro alrededor.
un poema o un teorema. Los estereotipos del detective y el matemático no se parecen mucho. ¿O sí? Poco sociables o bichos raros. Desde Einstein a Sherlock Holmes nunca pasan desapercibidos. El enigma, los problemas y los razonamientos geométricos son parte de la esencia de la matemática, el elixir de los matemáticos. El enigma en la literatura policial configura un género en sí mismo y dio vida a grandes personajes. La matemática en la literatura se escabulle también, ¿saben dónde? En la poesía. La métrica de los versos, como por ejemplo en los haikus. 5 sílabas, 7 sílabas y de vuelta 5. Pueden intercambiarse, pero siempre tienen que ser 17 en total. Versos octosílabos en el Martín Fierro. O sea, 8 sílabas. La métrica que define un soneto. 14 versos en decasílabos. Es decir, 11 sílabas por verso. Como podemos ver, la relación entre literatura y matemática tiene una larga historia. La matemática y la literatura no son dos disciplinas tan distantes como parece. Ambas buscan, a su modo, dar cuenta del mundo que nos rodea. Las dos indagan en la aparente falta de explicación de ciertos fenómenos y producen sentidos posibles en torno a ellos. Podríamos decir que son relatos sobre la realidad que nacen del pensamiento. Son numerosos los matemáticos que han seguido a la vez una carrera literaria exitosa. Uno de ellos es Lewis Carroll, autor de las conocidas novelas Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Carroll era el seudónimo que usó Charles Ludwig Towson. Trabajó durante más de 20 años como profesor de matemáticas. 2 matemáticos profesionales han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. El español José Echegaray lo recibió en 1904. El británico Bertrand Russell en 1950. La formación que ambos tenían en relación a la matemática se plasmó en los escritos que les condujeron al Nobel. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. En el ámbito latinoamericano, debemos recordar al chileno Nicanor Parra. Fue creador de la denominada antipoesía. Fue además un matemático por la Universidad de Chile con un posgrado en mecánica avanzada. Parra les dedicó numerosos poemas a las matemáticas. Arte Poética 1. 1% de inspiración, 2 de transpiración y el resto, suerte. Arte Poética 2. Lo primero, sentarse en el piano y lo demás sería lo de menos. Un ejemplo local es Ernesto Sábato, autor de novelas como El túnel, sobre héroes y tumbas, Abadón, el exterminador y ensayos como Hombres y engranajes. Sábato fue también físico, con un doctorado en ciencias físicas y matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Encontré una gran paz, un orden que yo necesitaba en medio del caos. Y así me precipité, casi por decirlo de esa manera, en el mundo de las matemáticas. Y uno busca lo que no tiene. Yo no tenía orden, y busqué el orden porque no lo tenía. Y el orden por excelencia es el orden de las matemáticas. Por eso mismo creo que espíritus románticos o tumultuosos buscan la matemática, muy a menudo. Por otra parte, existen innumerables ejemplos de textos literarios que retoman e involucran de algún modo el razonamiento lógico-matemático. Los laberintos, las series infinitas, las duplicaciones y un largo etcétera en los relatos de Jorge Luis Borges. Las paradojas en El diablo en la botella, de Robert Louis Stevenson, autor de otra novela muy leída, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Las conversaciones lúdicas sobre aritmética en El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En el campo de la literatura juvenil ha recibido diversos premios la novela
El curioso incidente del perro a medianoche, del inglés Mark Haddon. Un joven con síndrome de Asperger mira el mundo con el filtro de una precisa lógica matemática y racional, con consecuencias desopilantes, conmovedoras y sarcásticamente trágicas. Los capítulos de la novela se enumeran a partir de la sucesión de números primos. En poesía, el poeta y matemático español Jesús Malia dirige la colección Pi de poesía para la editorial Amargor. El primer número de la colección fue Poetas, primera antología de poesía con matemáticas que incluye propuestas poéticas de 10 poetas en lengua española. Rodolfo Inostroza de Perú, Enrique Verástegui de Perú, José Florencio Martínez de Burgos, David Jou de Barcelona, Ramón Dats de Barcelona, Daniel Ruiz de Venezuela, Agustín Fernández Malio de Coruña, Javier Moreno de Murcia, Julio Reija de Madrid y Jesús Malia de Cádiz. No son piezas que hablen de las matemáticas, sino que las incorporan como elemento constitutivo de las diversas metáforas en juego. La relación de la poesía con la matemática podría expandirse mucho más. La importancia de la métrica en la tradición poética, desde la antigüedad clásica hasta la ruptura de las vanguardias en el siglo XX. La métrica regular determina la estructura de los versos en un poema. Cada verso tiene un número específico de sílabas, según el patrón que se esté utilizando. Por ejemplo, octosílabo o endecasílabo. Como vimos en este breve recorrido, los cruces entre la literatura y la matemática tienen una enorme tradición y se funden completamente en el género policial, es decir, en los relatos dedicados a la resolución de enigmas. Por definición de la Real Academia Española, un enigma es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar. En matemática, los enigmas como un problema a resolver aparecen todo el tiempo. Por ejemplo, en el aula, cuando tenemos un problema debemos resolverlo con una herramienta matemática. Hay enigmas que han permanecido sin resolver durante largo tiempo, como sucede con algunas conjeturas que nunca han podido ser confirmadas. Un ejemplo muy famoso son los llamados 7 problemas del milenio. En mayo del año 2000, el Instituto de Matemática Clay definió lo que consideraba los 7 problemas más importantes no resueltos por la matemática hasta ese momento. Esta institución ofrece una cuantiosa suma de dinero a aquella persona que logre desentrañar el misterio de alguno de ellos. Así que, presta atención. Desde ese momento hasta hoy, solamente una persona ha logrado resolver uno de esos problemas. El matemático ruso Grigori Perelman logró demostrar la llamada conjetura de Poincaré. ¿Qué es un problema sin solución? Seguramente usaríamos esta expresión de maneras diferentes si hablamos de filosofía, de matemática o de plomería. En matemática muchas veces usamos la expresión no tiene solución, aunque no siempre de manera correcta. Por ejemplo, ¿qué pasa si intentás resolver la ecuación x más 1 igual x más 2? Primero, podemos pensar si existe un número al que si le sumamos 1 o le sumamos 2, nos da el mismo resultado. Si la respuesta fuera sí, entonces ese número sería la solución. Pero no encuentro ningún número que al que sumarle 1 o 2 del mismo resultado. Entonces, Lucas, ¿no tiene solución? Decimos eso, pero no es correcto, porque hemos encontrado la solución. La solución es que ninguno de los números cumple, o sea, la solución es ninguno. Esto es muy diferente a no haber podido resolver la cuestión. Un problema sin solución es un problema del que no se sabe qué decir. En el caso de la ecuación propuesta, en matemática es correcto decir que ningún valor de x satisface que x más 1 es igual a x más 2. O bien decimos que la solución es el conjunto vacío. Resuelto. Es decir, no son solo 7 los problemas que la matemática aún no resuelve. Y tampoco son todos tan recientes. Veamos un ejemplo muy antiguo, la cuadratura del círculo. Es fundamental que solo usemos una regla sin graduación
que solo permite trazar rectas entre dos puntos, y un compás. El problema de la cuadratura del círculo fue propuesto por los griegos. Dada una circunferencia, ¿es posible construir usando solo regla no graduada y compás un cuadrado que tenga la misma área que el círculo? Este fue un problema no resuelto durante muchos siglos. Destacamos que no resuelto quiere decir que no se sabía. No se podía confirmar que fuera posible o que no lo fuera. Esto es lo que se puede definir sin lugar a dudas como un problema no resuelto o sin solución, por lo menos hasta el momento. Recién a finales del siglo XIX se resolvió el misterio. La respuesta es: la cuadratura del círculo no es posible con los métodos clásicos que involucran la regla no graduada y el compás. El problema fue resuelto aún cuando la respuesta fue no. De alguna manera, la historia del problema de la cuadratura del círculo fue como una novela de misterio, ¿no? Muchas personas intentaron encontrar una respuesta. Trataron de formular un procedimiento para encontrar el dichoso cuadrado con igual área que un círculo dado. Pero la respuesta, que podría ser sorprendente, fue: dejen de intentarlo, eso no es posible. La matemática permite demostrar también resultados como este. Los loros solían ser personajes recurrentes en los chistes, pero nunca imaginé que podían protagonizar una novela matemática. Quizás lo más raro es que exista tal cosa como una novela matemática. Denis Gued fue matemático, profesor de Historia de las Ciencias de la Universidad de Vincennes, novelista, autor teatral y cineasta. Ha sido responsable de matemática en la Enciclopedia Larousse. En su novela El teorema del loro, en la voz de uno de sus personajes, Gued expresa: Tales hizo algo más. Se planteó preguntas, por ejemplo, ¿qué es pensar? O ¿qué relación existe entre lo que pienso y lo que es? El personaje se interpela. ¿Hay cosas que escapan a mi pensamiento? ¿De qué está hecha la naturaleza? Lo que hoy nos extraña es que nadie se hubiera planteado antes preguntas como esas. Una reseña de esta novela destaca que la construcción de la misma no es un simple pretexto. El hilo de la intriga te atrapa. Los desarrollos matemáticos se integran en el relato y se entrelaza el enigma policíaco y los enigmas matemáticos. El inspector Pitágoras se encarga de la investigación. La novela aborda múltiples contenidos matemáticos como geometría, estadística, números irracionales, álgebra, el número pi, logaritmos, etc. En esta novela, un niño de 12 años rescata de su cautiverio a un loro parlanchín y lo instala en su casa. Su atípica familia recibe además como legado de un amigo los mejores libros de matemáticas de todos los tiempos. Sospechosas circunstancias y 2 cartas escritas por ese amigo provocan una laboriosa investigación. A través de sus deducciones repasaremos la vida y las teorías de los grandes matemáticos. Y hallaremos las claves para resolver un asesinato. ¿Cuáles son los enigmas matemáticos que propone esta novela? Son desarrollos del filósofo y matemático griego Tales de Mileto. Uno de ellos es una relación entre circunferencias y triángulos. Demostró que a cada triángulo puede corresponder un círculo, el círculo circunscrito, aquel cuya circunferencia pasa por los 3 vértices. ¿Y cómo se construye esa circunferencia? En la novela lo cuenta el personaje de Rouge, el anciano librero que recibió la colección de libros de matemática. Rouge reflexionó y anotó en el margen del cuaderno: eso quiere decir que, dados 3 puntos, existe un solo círculo cuya circunferencia pasa por ellos. ¿Seguro? Rouge lo volvió a leer. No. 3 puntos no alineados, añadió. Porque si los 3 puntos están en línea recta, lo que pasa es una recta y no una circunferencia. Había que ser preciso.
De otro modo, podían escribirse despropósitos. Luego Rush añadió, eso quiere decir que 3 puntos que no están alineados definen no solo un triángulo, lo que es evidente, sino también una circunferencia, que no lo es tanto. Mientras lo dibujaba, a Rush le impresionó el interés que Tales ponía en los elementos que relacionaban los objetos matemáticos. Primero, pensemos en la definición de circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de los puntos de un plano que equidistan de uno fijo. Otra forma de decirlo sería, en un plano tenemos un punto fijo O y una longitud L, también fija. Una circunferencia de centro O y radio L es el conjunto de puntos del plano que se encuentran a distancia L de O. La definición de la circunferencia utiliza 2 elementos, un punto, el centro, y una distancia, el radio. Teniendo estos 2 elementos, con un compás podemos obtener el dibujo de la circunferencia. Pero ¿qué pasa si tenemos los 3 puntos no alineados por donde pasa una circunferencia, pero no la conocemos? ¿Cómo podemos, Lucas, graficarla? Necesitamos hallar el centro, el punto O, y el radio, o sea, la longitud L. ¿Y dónde estará el centro de la circunferencia que contiene a esos 3 puntos? Pensemos en una pregunta previa. ¿Cuáles serán los puntos que están a la misma distancia de A y de B? En la imagen se puede ver que todos los puntos que equidistan de A y de B están en la llamada mediatriz del segmento AB. Además, podemos trazar la mediatriz también del segmento BC. Acordate, estamos buscando el centro de una circunferencia que aún no conocemos y que contiene a estos 3 puntos A, B y C. El punto que buscamos equidista de A y de B. Por lo tanto, tiene que pertenecer a la mediatriz del segmento AB. Pero también tiene que equidistar de B y de C, por lo que tiene que pertenecer a la mediatriz de BC. En el dibujo se puede observar que hay un solo punto que cumple con ambas condiciones, es decir, estar a la misma distancia de A y de B y de C. Ese es el punto que se observa con el nombre D. Ese es el único punto del plano que puede ser centro de circunferencia que contiene tanto a como a B como a C. Tenemos el centro y 3 puntos contenidos en la circunferencia. Tomando el compás, podemos pinchar en el centro, D, y tomar la distancia a cualquiera de los 3 puntos, por ejemplo A. Luego, trazamos la circunferencia. Como decía Rush en el fragmento del teorema del loro, está claro que hay un problema si los 3 puntos están alineados. Si fuera así, las mediatrices de los segmentos serían paralelas y por lo tanto no se cortarían nunca. Y claro, no habría ningún punto como posible centro. 3 puntos no alineados pueden definir un triángulo, como acabamos de ver. Por lo tanto, hemos visto la manera de, dado un triángulo, construir la circunferencia que lo circunscribe. En la novela, el autor también destaca que Tales demostró que un triángulo isósceles tiene 2 ángulos iguales, estableciendo así una relación entre longitudes y ángulos. A lados iguales, ángulos iguales. Continuando con su vena etimológica, el personaje había añadido isósceles. Viene de iso, igual, y skelos, piernas. Un triángulo isósceles es un triángulo con 2 piernas iguales. Consecuencia de ello, cualquier triángulo con los 3 lados desiguales es llamado escaleno, es decir, cojo. Quiso decir rengo. Lo mejor de los enigmas policiales es poder resolver el misterio antes que el detective. En ese caso, el detective no es tan inteligente. Tenía los elementos y no los vio. Como lector, tengo que tener las mismas oportunidades que el detective para resolver el misterio. El autor puede guardarse algunas pistas para después. Sería injusto. Según dice Van Dyne,
El lector no debe enfrentar más trampas ni engaños intencionados que aquellos que el detective experimenta por el accionar propio del mismo criminal. Tampoco debe tener todo servido en bandeja. Van Dine también dice que el culpable debe ser identificado por medio de deducciones lógicas que haga el detective. No por accidente o coincidencia o por una confesión oportuna, sin motivo en la trama. Es más, puede no haber detective. Pero siempre hay alguien que ocupa ese lugar. Podrías ser el criminal al mismo tiempo. Van Dine lo considera un fraude. No deja de ser, sin embargo, un giro muy interesante. Poco clásico. ¿El asesino siempre es el mayordomo? No importa quién sea, siempre que haya tenido un rol destacado en la trama y sus motivaciones para el crimen estén enlazadas con esta. Podría ser un ladrón que pasaba por allí y vio la oportunidad también. Otro fraude, diría Van Dine. Pero claro, él pensó esto en 1928. Me pregunto si hoy seguiría esas mismas reglas. Te desafío. Hacé una lista de las historias policiales que te gustan, libros, series, películas, y fíjate si se cumplen todas estas reglas. La matemática, como todos nosotros, tiene también su beta artística. De ser una ciencia dura, también puede ser entretenimiento y un hecho artístico. Guillermo Martínez es un escritor y matemático argentino que escribió varias novelas policiales, entre ellas Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia. Crímenes Imperceptibles narra la historia de un joven argentino, estudiante de matemáticas. Al poco tiempo de instalarse en Oxford, como becario de un doctorado, encuentra el cadáver de la anciana en cuya casa se aloja. La anciana ha sido asesinada por asfixia con una almohada. Este asesinato es anunciado mediante una nota anónima a Arthur Seldon, uno de los especialistas de lógica más destacados. El asesinato aparece como un desafío intelectual y al mismo tiempo resulta ser el primero de una serie de crímenes imperceptibles. Los crímenes siguen una serie aritmética con intrigas, ambigüedades, lógica y teoremas matemáticos involucrados. En todas las historias de detectives, el mayor fantasma que enfrenta el protagonista es... ¿El fantasma de la B? No, el crimen perfecto, aquel que no pueda resolverse. Pero en la novela de Guillermo Martínez, el personaje de Seldon, catedrático especialista en lógica, dice que no es difícil matar de una manera en que la policía no pudiera culpar definitivamente a nadie. Lo que es más difícil para el criminal, dice Seldon, es librarse a sí mismo para siempre de cualquier sospecha. La verdad, escribió en términos casi matemáticos, es férreamente única. Cualquier apartamiento de la verdad es siempre refutable. Así, este personaje llega a la conclusión de que se debe proporcionar a la policía otro culpable. Uno que sea obvio e inmediato y que cierre la investigación. Es decir, fabricar una verdad. El crimen perfecto, escribe, no es el que queda sin resolver, sino aquel que se resuelve con un culpable equivocado. La reflexión de Guillermo Martínez sobre las series matemáticas y los crímenes seriales remite a la aseveración de que es imposible conocer toda la verdad. De allí que esta novela policíaca plantea una realidad representada, reacia al conocimiento, pero cercana a las matemáticas y la vida misma. El problema ya no se puede resolver. ¿Tal vez con una simulación por computadora? No, hay demasiadas variables, tardaríamos mucho. Seguro que nos falta algo. Hay que hacerlo otra vez. Pasan la película aquí a las 7:30 y aquí a las 7:40. Aquí a las 8 y aquí a las 8:45. Claro, esos cines hay que eliminarlos. ¿Por qué? Son cines de arte, proyección digital, sonido con 20 canales. Sí, pero no hay helados buenos. El enigma es un gran combustible en la búsqueda del conocimiento. Es un elemento que une lenguajes y perspectivas mucho más de lo que vemos a simple vista. El enigma matemático despierta preguntas, permite desplegar hipótesis y estas muchas veces se convierten en historias. Relatos que desde hace muchos años nos dan placer en la lectura
y un gustito por participar como un detective más. Podés escribir tu propia historia a partir de una ecuación matemática. Podés encontrar la matemática en cada historia detectivesca que leas. Seguimos educando.